Siempre pasa eso en Argentina. Es un discurso hipócrita. El pequeño articula en el comercio contra el grande también. Esa es la gran mentira. Es cuando te dicen no, porque las pymes. No, acá no es las pymes nada más. Acá es la pyme, es el monotributista, es el que está en relación de dependencia y también es la gran empresa. Porque la economía se articula entre todos. Cuando vos empezás a hacer cuestiones selectivas, es que estás haciendo trampa en el juego. Y es ahí cuando las cosas no funcionan. Pero porque el pequeño productor necesita de ese gran exportador. Porque es al que le vende. El pequeño productor no le vende a China directamente. Comenzamos el segundo bloque de Bravo News y les venimos contando que uno de los temas centrales del día, porque se está debatiendo en la Cámara de Diputados, es el presupuesto 2023, con un montón de cuestiones que están ocurriendo dentro de ese presupuesto. Cada uno de los artículos que han trascendido y que son emblemáticos y que son polémicos, seguramente van a estar puestos sobre la mesa y de eso vamos a estar hablando. Así es, porque está como invitado en el piso Ramiro Marra. Él es legislador porteño por La Libertad Avanza y su partido, que ha sido una de las grandes sorpresas en la última elección, tiene representantes en esa Cámara. Ramiro, tenemos alguna idea de qué es lo que va a suceder, pero ¿nos querés adelantar un poco la postura de tu partido en esta votación? Bueno, ya Javier Milei ya habló en el recinto y dijo que nuestra postura va a ser ir en contra de este presupuesto, porque por supuesto que tiene cuestiones morales, también tiene cuestiones técnicas y cuestiones que ya sabemos todo que una cuestión básica es de mentira. O sea, cuando ya plantean que entre los lineamientos generales económicos, macroeconómicos, hay una inflación del 60% y se habla este año de que vamos a cerrar con una inflación de casi el 100%, nos están mintiendo. ¿Te puedo preguntar Lore, por la cuestión moral? ¿Cuál es la cuestión moral por la cual no votarían un presupuesto? La mentira. Ok, vuelvo a lo mismo. Están mintiendo. Vuelvo a lo mismo. Es histórico. Digo, no es ni la primera ni seguramente la última vez que un presupuesto tiene una suerte de dibujo, llamémoslo de alguna manera, de un esquema que se piensa hacia el año siguiente con una cantidad de partidas. Ha sido históricamente así. Es verdad que la fuerza a la que vos perteneces está de alguna manera estrenando bancadas en la Cámara de Diputados. ¿Es sobre eso, sobre lo que quieren ir para modificarlo y cómo debiera ser ese presupuesto? Por supuesto que nosotros estamos en contra de este dibujo, pero también estamos en contra de una cuestión de que es sumamente importante, que es la cuestión de el déficit. Vos no podés estar votando constantemente presupuestos con déficit, porque eso tiene un costo. ¿Y sobre quién cae ese costo? Sobre todos nosotros, de manera impositiva, tanto con el impuesto inflacionario a través de la emisión monetaria, como la creación de nuevos impuestos, que es lo que se está discutiendo. En ese déficit hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario hizo una especie de renegociación de esa deuda que tenía la Argentina y en ese camino hay como un sendero. Ese sendero implicaba un 1,9% de déficit para el año que viene, que es lo que dice ese presupuesto. ¿Vos pensás que igual hay que bajarlo a cero, aunque el acuerdo con el FMI establezca ese parámetro? No hay que bajarlo a cero, hay que tener superávit, porque si nosotros tenemos una deuda como la que tenemos, hay que tener un superávit, hay que cortar con el gasto político. Fíjense que las discusiones que estamos teniendo hoy en la Argentina en base a este presupuesto, que está en agenda, no son las que nos preocupan a los argentinos. Ahora, Ramiro, el presupuesto es una ley madre que el Congreso, el país, el Estado necesita para poder avanzar. Es un poco la discusión del huevo y la gallina. Digo, ¿por dónde empezamos? Porque habría que tener para eso una cantidad de resoluciones previas para poder tener un proyecto de presupuesto que refleje esto que vos estás diciendo, que no deja de ser real en una parte. Digo, ¿cómo se hace? Porque en el huevo y la gallina en algún momento hay que resolver por dónde empezar. Bueno, nosotros por eso cuando hablamos de lo que nosotros haríamos son políticas de shock, no cuestiones de maquillaje, porque cuando empezás a maquillar todo el tiempo terminás dibujando qué es lo que pasa con este presupuesto. Y el presupuesto el problema que tiene es que sabemos que no se va a cumplir. ¿Por qué lo están votando? Por una cuestión administrativa, porque ellos mismos también lo saben. No hay ningún diputado ahí adentro que hoy esté discutiendo el presupuesto que diga, no, esto tiene posibilidades de que se cumpla. Todos saben que no. No hay una discusión sobre eso. La cuestión es... Pero perdón, Javi. En esas políticas de shock, en líneas generales, uno sabe, o por lo menos presume, que mucha gente queda fuera. Y ya hay mucha gente afuera del sistema. ¿Cómo haces para amparar a esa gente que puede quedar afuera del sistema? Revés. ¿Al revés? Las políticas de shock serían para que la gente quede adentro. ¿Y cómo sería? ¿Cómo funcionaría? Al momento que vos empezás a generar superávit fiscal, no generás nuevos impuestos, no generás inflación. Entonces, cuando no generás inflación, hay menos pobres. ¿Cómo sería, Ramiro? Esos son los discursos que el relato socialista hizo creer.
El liberalismo es lo más inclusivo que hay. Claro, pero hay un mientras tanto, ¿no? Y en el mientras tanto tenemos un 50% de pobres. Por eso mismo, porque hay que cortar con el mientras tanto. Pero- Tenemos que empezar a accionar para que la gente empiece a estar incluida dentro de una economía que cada vez genere mucho más trabajadores en el sector privado. Vos decías que el presupuesto no hablaba de los temas que nos importan. Hoy, sin lugar a dudas, supongo que compartiremos las largas filas que hay en la ANSES de gente que es indigente. En un solo día, 500.000 personas se comprobó que no tienen ingresos ni siquiera para comer. ¿Cuál es la medida de shock para que esas personas, por ahora 500.000, pero recién fue el primer día, imagínate cuántos van a ser, para que esas personas de un día para el otro puedan estar adentro? Fomentar el sector privado. Cuando vos fomentás la inversión dentro del sector privado, lo que se crean son fuentes de trabajo. Entonces la gente no va a tener que ir al ANSES, va a tener que ir a trabajar. Pero de un día para el otro, Ramiro, eso. Nadie dijo un día para el otro. Y por eso, ahí Son voy a lo políticas, que pará, dice son Lore. políticas de shock. Son políticas de shock. Lo que vas a hacer es ir reduciendo. Ujú. Yo me quedo pensando porque en el mientras tanto es una gran duda para todos, Lo ¿no? estamos viviendo ahora. Sí, el sí, mientras por tanto. supuesto, por Nosotros supuesto, en eso estamos de acuerdo. nosotros estamos dispuestos a romper el mientras tanto. Cuando nosotros tenemos políticas de shock, el rumbo cambia. Me corro a un rubro que puede llegar a tener algo que ver con esto que vos estabas diciendo respecto de lo progresivo. Ayer hablábamos con gente de la Federación Agraria Argentina que está, entre otras cosas, discutiendo el tema de las retenciones. Parte de lo que está hoy en debate Sí. en el presupuesto tiene que ver con si va a poder ser o no discrecional el gobierno respecto a las retenciones. Y decían desde la Federación Agraria, nosotros no queremos pedirle al Estado que deje de cobrar impuestos porque el Estado tiene que cobrar impuestos para financiarse. Ahora, lo que le pedimos es que no nos cobren más retenciones y que eso sea una baja progresiva. ¿Esto es una posibilidad? ¿Podría ser así? Por supuesto, en un modelo donde empezás a cambiar la matriz impositiva de la Argentina, podés lograr este tipo de cosas. Fíjate lo que termina pasando con el campo, que le cobran retenciones y al mismo tiempo retienen el tipo de cambio, que es una manera indirecta. Cuando vos tenés un mercado donde el que compra y vende solamente es el Banco Central y no intervienen importadores versus el campo, que lo que termina pasando es que también te cobran el impuesto a través del tipo de cambio. Pero fíjense que cuando llevaron el tipo de cambio a 200, ¿cómo aparecen los vendedores? O sea que es doble la trampa, que fue una estrategia que implementó Néstor Kirchner después de la 125. Cuando le sale en contra, ¿qué hace? Les cobra el impuesto en base al tipo de cambio. Hoy Sergio Massa anunció algunas medidas para beneficiar a los sectores más chicos, a los que no habían entrado en ese tipo de cambio a 200 pesos porque habían vendido antes, no habían podido acumularlo, digamos, que es lo que habían sido las silobolsas y demás. Bueno, les va a dar una medida que es devolver, en realidad no es devolverle, es anticiparle el 40% de los gastos que tienen en algunos insumos importantes. ¿Estás de acuerdo con esta medida? Me parece que es totalmente selectiva. ¿Por qué? ¿Quién determina lo que es pequeño, lo que es mediano, lo que es grande? Hay una Porque manera siempre, de determinarlo. pero siempre pasa eso, Objetiva. siempre pasa eso en la Argentina. Es un discurso hipócrita. El pequeño articula en el comercio contra el grande también. Esa es la gran mentira, es cuando te dicen no, porque las pymes. No, acá no es las pymes nada más. Acá es la pyme, es el monotributista, es el que está en relación de dependencia y también es la gran empresa. Porque la economía se articula entre todos. Cuando vos empezás a hacer cuestiones selectivas, es que estás haciendo trampa en el juego. Y es ahí cuando las cosas no funcionan. Pero ¿cómo haces para hacer algo el pequeño masivo? productor, Sí. el pequeño productor necesita de ese gran exportador, porque es al que le vende. El Pero- pequeño productor no le vende a China directamente. Después termina habiendo concentración vertical. Digo, hasta los Estados Unidos, que es uno de los Porque, parámetros está del bien, pero pará, liberalismo, pero vamos en contra, tiene medidas para- vamos en contra de la concentración. Liberemos aún más y vas a ver que no va a haber concentración. El tema es que la concentración está basada también en que la mayor concentración está en el Estado, que toma todas las regulaciones todo el tiempo. Entonces no hay actores nuevos que se quieran involucrar. Para que podamos tener un ejemplo sin mirar necesariamente a la Argentina, porque si no volveríamos a estar en esta especie de cinta de Moebius en la que vamos y volvemos al infinito, ¿no? Siempre al punto de partida. ¿Cuál sería un modelo posible de país si tuviéramos que marcarlo con algún otro país que funcione como vos crees que debiera funcionar la economía argentina? El 90% de los países. Un ejemplo. Chile, Uruguay. Por Ajá. darte un ejemplo de acá. En Chile el cobre, que es su principal riqueza, es estatal. Para, yo estoy diciendo, contestando la pregunta para no escaparme, no estoy diciendo que son modelos ideales. Lo que estamos Modelos diciendo, posibles. modelos posibles. Dame Chile, dame Uruguay. Después, por supuesto que hay cosas para corregir en Chile y Uruguay. No es que en Chile y Uruguay son todos felices. Hay cuestiones que hay que corregir. Lo que pasa es que no me quiero escapar de la pregunta. Ok. Si no, te empiezo a hablar, no hay ningún país y no respondo nada. Por eso Ajá. es que el 90% de los países, ¿qué quiero decir? El 90% de los países están mejor que Argentina. Entonces podemos copiar algo de todos. Esa parte del cobre, entonces no la copiamos de Chile, perfecto. ¿Vos pensás que no tiene que haber empresas estatales? No existe el concepto de empresa estatal.
Me parece que es una estupidez. Que el concepto de empresa estatal es una estupidez. Sí. Debían ser todas privadas. Siempre están mal gestionadas, siempre terminan perdiendo plata. O sea, no sé para qué tenemos de empresas estatales. Perdón, ¿no? Sí. Este ejemplo justamente que te estoy dando del cobre en Chile, ha sido la base de la riqueza de Chile durante los últimos 20 años. Hubieran 30 tenido años. más riqueza si lo hubieran privatizado. La riqueza que se perdieron. Imagínate si hicieron riqueza con una empresa estatal, la riqueza que hubieran generado si hubieran privatizado. ¿Qué opinas entonces en el caso de cuestiones de energía y vinculadas con la Argentina y con las inversiones sobre Vaca Muerta? Vaca Muerta es una mina de oro que en la Argentina no la sabemos aprovechar por todo este tipo de regulaciones que hay. Hay que fomentar Vaca Muerta. Lo que pasa es que tenemos que entender que para eso tenemos que hacer que vengan empresas, que confíen en la Argentina y que haya una inversión inmediata en Vaca Muerta. Hoy es todo a cuentagotas y todo eso limita, por un lado, el ingreso de dólares en este modelo. En nuestro modelo económico no sería un problema porque los dólares no tendrían frontera porque tendríamos una dolarización. Y por otro lado, el problema energético. Nosotros tenemos energía que podemos estar utilizando y hoy la estamos importando. ¿Por qué? Por el fracaso de estos gobiernos que no dejan que lleguen las inversiones suficientes para que se acelere esta cuestión de Vaca Muerta que ya hace tantos años se está dando vuelta acá en la Argentina. Hoy volvió a subir el dólar blue, llegó a un máximo después de 2 meses. Por supuesto que es más bajo que el tope que llegó a estar en julio, después de la salida de Martín Guzmán. ¿Qué es lo que vos pensás que hay que hacer con el dólar? Con el dólar, Sí. usarlo. ¿Cómo? Perdón. Usarlo. Parece que hay que tener. Por eso mismo, Dólares. por eso mismo lo que hay que empezar a fomentar es la utilización del dólar como una moneda corriente de la Argentina para que se empiecen a generar este tipo de inversiones como la de Vaca Muerta y también se empieza a agilizar el comercio mismo. Pero Porque hay dolarizar muchos... la economía, usar dólares para pagar en un supermercado, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que nadie lo quiere hacer porque obviamente todos los cuidamos porque tenemos miedo. En el momento que vos sacás el tinte de incertidumbre que vivimos constantemente en la Argentina, los dólares que podés tener abajo del colchón o en el cajón, los empezás a utilizar y eso acelera el proceso de desarrollo y de crecimiento de la economía y se empieza a generar fuente de trabajo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un 50% de pobres en la Argentina que necesitan del otro 50, 30, 20% de los argentinos que tienen dólares guardados por miedo. ¿Cómo hay que hacer? Incentivándolos. Ahora, eso implica primero una liberalización del tipo de cambio, me imagino, y si se produce, lógicamente va a subir. ¿No pensás que eso va a impactar inmediatamente en una suba de precios generalizada que los que hoy están abajo, por lo menos en esa primera etapa, cómo van a hacer para comer? Dijimos claro. 500.000 personas solo en un día aceptadas porque no tienen para comer. Al revés, van a tener para comer. Porque saldrían los dólares del colchón, saldrían los dólares del cajón y no habría una liberalización del tipo de cambio, sino utilizaríamos los dólares para fomentar la economía. Entonces, si yo contrato a alguien para darle trabajo, le pagaría con los dólares que tengo guardados. ¿Quién le va a pagar con los dólares que tiene guardados? Y hoy es una locura en un sistema donde vos usás los dólares, sí lo vas a utilizar. Lo que pasa es que hoy yo no saco los dólares ni loco de donde los tenga, que los tengo, no voy a decir dónde, que por una cuestión de seguridad que también lo vivimos en la Argentina, lamentablemente. Sí. No los tengo en mi casa, le aviso a los ladrones. Los tengo invertidos. Pero utilizaría esos dólares, ¿para qué? Para crear valor. Cuando creo valor, necesito el capital humano. El capital humano recibiría dólares. O sea, hoy para vos es una locura. En lo que estamos planteando nosotros, es lo natural. Tengo una pregunta sobre esto y tengo una pregunta más, digo, para que el productor no me diga, tenemos que ir cerrando. ¿Hay algún ejemplo, vuelvo a lo mismo, de algún país que haya dolarizado y que le haya funcionado la economía dolarizada? Estados Unidos. Pero Estados Unidos es su Ecuador, moneda, nosotros Ecuador, no tenemos esa moneda. Ecuador, Panamá. Pero a Ecuador no le funcionó la dolarización. Pará, dame Ecuador. Yo prefiero vivir en Ecuador que en Argentina. En Ecuador no hay 100% de inflación. No, pero Ramiro... No es el país perfecto. Yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que es un modelo ideal. Si ustedes quieren ser Suiza, no somos Suiza y no vamos a ser Suiza. Okay. Pero si, no ustedes si ustedes se quieren estar mejor, tienen que aceptar Ecuador. Ramiro, los índices sociales de Ecuador son peores que los argentinos. No, ¿cómo hace que los índices sociales económicos cuando tenemos 100% de inflación? No hay margen para decir eso. Vos estás agarrando la variable económica solamente nominal de inflación. Hagamos una cosa, digámosle a Ecuador que use peso argentino. Agarrá tasa de alfabetismo, agarrá salud pública, agarrá educación. ¿Qué tiene que ver la tasa de alfabetismo con la dolarización? ¿Qué? ¿Porque dolarizaron la gente no es alfabeta?
Lo que estoy diciendo es el modelo de país del que estás... Yo no estoy hablando, yo dije un modelo que usa dolarización, no, de vuelta que lo de Chile. No estoy diciendo que Ecuador es perfecto o ideal. Lo único que estoy diciendo es quién utilizó la dolarización. Decirle a Rafael Correa, que defendía ideas socialistas, ¿por qué no sacó la dolarización? ¿Por qué no lo hizo? Porque también era... Porque, porque es un éxito. No voy a responder porque por es él. un éxito. Porque si no lo hubiera sacado, si no estaba fuera de la dolarización. Ideológicamente hablando. Yo Quiero tengo mis dudas. mis dudas ahí. acerca de eso, Tengo pero mis digo, dudas acerca de bueno, todas las cuenta, declaraciones del socialismo, cuenta, de Rafael Correa como socialista y también Cuenta. respecto del éxito marcado en términos de la nominación del tipo de cambio. Solo Porque lo de nuevo... nominal. No, igual, para cuál este, el modelo que planteamos nosotros, no te preocupes, porque cuando hablamos de dolarización es para reducir el modelo, pero vos vas a poder tener la moneda que quieras. Si vos querés tener en tu billetera virtual, pues seguramente vamos a ir pagando con el celular, como cada vez se está incrementando más. Pesos cubanos los vas a poder tener. Estás hablando de nuestro modelo, estás hablando de te vamos a pagar, te vamos a dar trabajo, estás hablando de un proyecto. Sí, no, ese proyecto Disculpa. incluye a Javier Milei como candidato a presidente. Sí, pero aclaro algo. No vamos a dar trabajo los liberales. ¿Y cómo sería eso, entonces? Porque nosotros si somos gobierno, el Estado no te da trabajo, se lo va a dar el privado. Nosotros a fomentar que otros puedan generar fuente de trabajo. Nosotros no vamos a crear trabajo. Esa es la hipocresía de los políticos que dicen, no, yo voy a crear fuente de trabajo. Esto es lo que te dice cualquier gobierno de los que tuvimos en las últimas décadas. Vamos a generar 1 millón de fuentes de trabajo. Ustedes no van a generar Macri, nada. ¿Incluido Macri? Sí, por supuesto. El modelo de Macri no fue lo que nosotros estamos planteando. Macri presentó ayer su libro en el cual él dice que uno de los errores, dice que no tuvo otra, pero que uno de sus errores fue el gradualismo y plantea que hay que tener algún tipo de política de shock, parecido a lo que vos estás diciendo. Javier Milei también en algún momento se ha acercado a Patricia Bullrich más puntualmente. ¿Te parece que es posible dentro de pensar en alguna alianza, o, aunque sea con algún sector de Juntos por el Cambio para el año que viene? No creo que sea eso lo que se tenga que estar conversando. Yo creo que cuando Mauricio Macri, si esto sigue igual como lo estamos viendo, entre en el cuarto oscuro en el 2023 con lo que dice, va a votar a la Libertad Avanza y no va a votar a Horacio Rodríguez Larreta. Eso es lo que está diciendo. Ramiro, muchísimas gracias por haber venido. Una cosita más. Sí. ¿Podés mostrarnos tu celular, Ay, por favor? sí, por favor. Tiene un que lo detalle estuvimos hermoso que viendo. quisiera compartir con todos. A ver si le podemos hacer un zoom. estuvimos viendo. Tiene dos figuritas. Dos figuritas. A ver Una, si- la de Messi, que Una, vale, esa la que vale esa es la de sí. Messi. Y ¿Y la abajo, otra? y la de Carlos Menem, que quiero decir que lamentablemente Carlos Menem se quedó corto y la convertibilidad no era suficiente, teníamos que haber pasado a la dolarización y hoy tendríamos otra Argentina. Con la soja, los precios que está, con una dolarización, hoy tendríamos una Argentina mucho más próspera. Ramiro, gracias por haber Muchas venido. gracias, Un placer.